Este hombre, Antonio Nariño, nos dio las pautas más considerables para conocer la verdadera historia, la historia que hay detrás de todas las cosas que hoy nos han afectado a todos los colombianos y que ponen en duda lo que se viene diciendo sobre el pacto histórico. Personas criminales escondidas detrás de un partido que siempre han dañado la patria. Aquí comienza la historia, conózcala. Esta es la realidad de un país. El mismo Nariño expresó y claramente dio a entender dónde estaban los problemas de Colombia. Esos problemas tan turbios que nunca se conocieron y que de alguna forma estaban escondidos en un puente reaccionario de maldad, de perversidad. Hoy les diré las palabras de Antonio Nariño sobre los derechos fundamentales. Los tiranos aborrecen la luz, y el que tiene los ojos sanos, ¿sabe por qué? Porque estos ven con claridad lo que sucede a cada paso en nuestra patria. Y con las palabras de Bolívar, al cerrar, en el gran momento oportuno, cuando hizo su proclama, cuando se acababa la Gran Colombia y se convertiría en Colombia, él exclamó y dijo: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, dejando claro que los únicos responsables que están detrás de todos los crímenes atroces no son otras entidades sino el Congreso de la República, donde se cosecha la maldad, la perversidad, el egoísmo, la sinarquía. Aquí, después de 70 años, nació un gran hombre que en medio de una expresión a la posesión de Trujillo expresó regeneración fundamental o catástrofe. Ese fue Rafael Núñez Moledo, un gran patriota que en la posesión de Trujillo lanzó esta expresión para que las personas no se dejaran contaminar de los hechos de la historia. Este hombre en 1880 ganó la presidencia, hizo una cantidad de transiciones para que funcionara lo legal, lo fundamental, que venía a través de una regeneración administrativa fundamental. Eso lo hizo Rafael Núñez. Pero después de mucho tiempo, mis amigos y mis hermanos, así como les digo esto, así aconteció. Después de muchos días, de muchos intentos de hacer una patria verdaderamente formal, legal, se desató en el gobierno de Manuel Antonio San Clemente, la guerra de los 1000 días, la cual devastó a toda la nación y puso en riesgo las vidas de cada uno de aquellos. En 1900 puede ver usted estas imágenes: queman Galerías Arrubla para que desaparezca, óigase bien, para que desaparezca la historia de los colombianos. Galerías Arrubla fue quemada para que las personas no conocieran el derecho fundamental que los hace a ellos la soberanía de un pueblo. Por esta causa quemaron las Galerías Arrublas en 1900. Más tarde, pasado aproximadamente unos 20 años, apareció un gran líder con unas palabras que también proclamaba de alguna forma el gran patriota Rafael Núñez Moledo, y fue Jorge Eliezer Gaitán, un hombre lleno de esperanzas, que le bañaron de sangre su propia alma para que no siguiera estorbándole el camino a los del 19, como se hicieron llamar los primeros comunistas, los del 19, a causa de las quemas de Galerías Arrubla en el año de 1900. Para que sepa usted cómo comienzan y dónde comienzan los grandes desastres de una historia. Mis amigos, mis hermanos, aquel momento en el cual se ocurrieron todas estas negras noches, como lo dice el himno nacional, lo único que puedo decirle
es que de toda esa historia macabra, perversa y diabólica, el mismo Congreso le propuso a el presidente que renunciara y que se fuera. Y el gran presidente dijo: más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Hoy esas asignaturas la consiguen la historia, solamente que no se conocen porque muchas personas le niegan la verdad para que usted siga atrapado en una historia de violencia que no termina y que es patrocinada por el Congreso de la República de Colombia. Nadie más tiene esa culpa sino los congresistas. Así que pasó mucho tiempo y se decía que habían unas copias del Gran Manifiesto y volvieron a hacer otra quema, los del 19, que aparecían como chusmeros, chulavitas y otros, y apoyados también por en ese momento por la fuerza oculta del poder de los partidos en el Congreso de la República. Quemaron El Tiempo y El Espectador para que quedara la nación sin memoria. Pasado eso, apareció un gran hombre que dio golpe de estado a Laureano Gómez para poder preservar algo de la historia. Y allí fue donde salió Gustavo Rojas Pinilla, un gran hombre que se dio bate con todo y creó el SIC. El SIC era el Servicio de Inteligencia colombiano para poder espiar directamente al Congreso de la República, quien le hacía tanto daño al pueblo. Sin embargo, más tarde, con las arremetidas de Alfonso López Michelsen, este viene y cambia y le toca cambiar ese aporte que había hecho del CID y convierte al DAS. El DAS nació el 18 de julio de 1960, pero tantas cosas contra el gran patriota Gustavo Rojas Pinilla lo llevó a que llegara a estar preso. Más adelante podemos ver cuánta barbarie en nuestra nación a causa del Congreso de la República. Oiga esto. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. La Plaza de Bolívar, corazón geográfico y político de Bogotá, ha sido testigo en el último año de los hechos más dispares y contradictorios. Esta plaza fue el escenario, por ejemplo, el año pasado, de la gran fiesta de la paz, cuando los bogotanos se lanzaron a la calle para celebrar los acuerdos firmados entre el gobierno y algunos grupos guerrilleros. En esta plaza también se llevó a cabo la primera manifestación pública y multitudinaria del M-19, cuando ese grupo todavía estaba en tregua. La plaza, que aglutina las sedes de los tres poderes públicos, fue testigo esta semana del asalto sangriento al Palacio de Justicia. El M-19, que ya venía operando y que se había convertido desde 1900 de la quema del Galerías Arrubla, se convierte, después que llegó en 1930, se convierte en un partido comunista que desató una gran guerra en Colombia y que en 1986 se toma el Palacio de Justicia y quedó el nombre como lo destinó en alguna forma el gran patriota Antonio Nariño, por los derechos del hombre. Pero no fue por los derechos del hombre. Se quemó el Palacio de Justicia para esconderle el gran beneficio de los derechos del hombre a un pueblo soberano. De allí hasta nuestros días, todo ha sido caos. Todo ha sido caos a causa de la maldad premeditada de aquellos que usan el poder oculto del Congreso para hacerle daño a un pueblo soberano. Pasado esta historia, vino la muerte más adelante de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y desde entonces Colombia no ha tenido reposo. Colombia ha vivido derramando sangre, derramando las almas
que hoy claman desde la eternidad que haya verdaderamente en Colombia una paz, pero no una paz gubernamental, porque es una paz mentirosa del presidente que trata de atraparlos en una historia turbia donde ellos son culpables de todo lo que ha pasado. Aquí podemos ver en ese momento cuando fue el gran momento en que mataron a Galán. Más adelante podemos ver que tratando de buscar concretar todo lo que sucedía en Colombia y para poner una obligación estricta y que verdaderamente diera cumplimiento a los derechos fundamentales, se creó la Constitución o la séptima papeleta el 11 de marzo de 1990 y en 1991 quedó fundamentada la Constitución Política de Colombia. Pero Pablo Escobar Gaviria, quien estaba desobligado y que fue congresista, se tomó aparte de la Constitución y a partir de ese momento la Constitución quedó secuestrada después de haber hecho un gran logro en nuestra nación. La secuestraron aquellos mismos que han hecho tanta violencia desde el Congreso de la República. Luego, más tarde, aparece el proceso 8000. Proceso 8000, donde lo único que hubo fue barbaries, donde lo único que hubo fue desastres premeditados desde un poder que estaba secuestrando desde ese momento los derechos de los colombianos. Desde ese momento fueron lance en ristre contra Álvaro Gómez Hurtado. Desde ese gobierno lo llamaron que era un conspireta que nunca existió y que nunca existieron los conspiretas. Solamente una forma de masacrar a un hombre que luchaba por los mismos derechos fundamentales de los cuales habló el gran Antonio Nariño. Esa historia sangrienta la lideraba un grupo, el grupo de los 19. El grupo de los 19, el cual había quemado también el Palacio de Nariño. Ese mismo que había destruido y había hecho masacres desde el 1970. Mis amigos, mis hermanos, conozca la historia y no se deje infiltrar su cabeza por gobiernos tiranos que parecen buenos, pero por dentro llevan la perversidad y el egoísmo de ver morir policías, de ver morir soldados, únicamente por el egotismo de sus principios nefastos, diabólicos y perversos de muerte, hurto y destrucción. Desde allí, mis hermanos, el gran Álvaro Gómez Hurtado trató de crear el Centro de Estudios Constitucionales para poder restaurar la patria. Pero desde ese mismo clan que había, el clan de los 19 metido en el Congreso de la República, fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado en 1995, un gran patriota que luchó por los intereses de todos nosotros para que tuviéramos una mejor patria. Más tarde, esos mismos que se hicieron llamar de alguna forma los camaradas de aquel gobierno entre 1994 y 1991 y 1998, se hicieron cómplices de todo lo que sucedió, tanto con el proceso 8000 con la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Luego más tarde aparece el doctor Andrés Pastrana Arango, tratando de hacer al país un país más desarrollado, un país más convencido, y lo hizo a través de la paz, tratando de resaltar el capítulo más real de la Carta Magna, la obligación, y trató de hacer la paz con los desobligados, pero estos abandonaron la mesa y nunca más volvieron a ella, porque ellos querían imponer su criterio, querían imponer sus obligaciones, cuando ellos fueron causantes de los apartes, de la destrucción, de la muerte y la premeditación de los crímenes en nuestra patria colombiana. Más tarde podemos ver que no solamente estaba sucediendo lo que yo les estoy diciendo, mis amigos, mis hermanos, sino que un gran patriota, porque así lo conocemos, hizo un articulito, y ese articulito violó la Constitución Política de Colombia, y eso nos trajo grandes problemas. De ahí es que viene la gran investigación que pidió Gaona en el 2006, porque
Gaona pidió una investigación contra el Senado. ¿Por qué pidió una investigación contra el Senado? Porque el Senado de la República es un Senado corrupto. Sin embargo, Mauricio Gaona Bejarano le tocó dejar el país. Al Contralor se fue del país porque lo amenazaron. Le hicieron la vida a cuadritos desde el Congreso de la República y desde su poder oculto, maligno, perverso y diabólico. Más tarde, mis amigos y mis hermanos, conocimos que se cerró el DAS. ¿Por qué cerraron el DAS? ¿O qué querían hacer cerrando el DAS? Era para darle capítulo aparte y capítulo cerrado a la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, para que nunca más se hablara de la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Para eso cerraron el DAS, porque las instituciones no son culpables de lo que sucede, son las personas dentro de las instituciones las que cometen los magnicidios o que hacen desastres. Pero esto tiene un punto principal: no son policías, no son soldados, es desde el Congreso de la República, desde allí donde se hacen los peores crímenes de Estado. Mis amigos, este otro gran aparte fue el Congreso de la República bajo pandemia, en vez de buscar una solución. Pero antes de la pandemia, mis amigos, se dio el fast track. ¿Sabes por qué se dio el fast track? Para violentar los derechos. Ya no solamente era el articulito, sino que ahora con el plebiscito le habían negado la voluntad popular a un pueblo soberano y lo habían hecho como un esclavo, aterrorizándolo desde el Congreso de la República y desde el mismo presidente de la República. Más tarde, cuando sucedió lo de la pandemia fue totalmente absurdo. Y mire lo que sucedió más adelante, este video. En la pandemia no se hizo nada, pero este hombre estaba diciendo de que si él perdía, habría que contar los votos uno por uno, pero no pasó nada. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién fue el pacto histórico? Le voy a decir quién fue el pacto histórico. Fueron los mismos que fueron acusados en el año 1991 sobre la catedral de Pablo Escobar, y más tarde el proceso Yomil. Después la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Cuestionamientos alrededor de una reunión que usted tuvo con la empresa que se encarga de hacer el seguimiento. Esto ocurre en Colombia solamente porque no conocen la historia y no se puede volver a repetir la historia. Los presuntos delitos de fraude electoral no dieron garantías al paso de las elecciones presidenciales. Tenemos un enemigo en común y no son los policías, no son los soldados, son los congresistas y son los que se esconden detrás del poder oculto que hicieron las masacres, como lo hizo el pacto histórico que se demostró cuando la misma FARC, ellos expresaron de que eran los que habían asesinado a Álvaro Gómez Hurtado. En pocas palabras, los mismos a los cuales el señor Samper llamó sus camaradas. Esta es la realidad de nuestro país. Este es lo cruel de nuestro país. Los asesinos, desde el Congreso de la República, tratan de dar cátedras de humanidad, de moralidad y de responsabilidad civil cuando ellos mataron al gran hombre, a un gran hombre, Álvaro Gómez Hurtado. Dios y patria, y seguimos adelante, porque esto no acaba aquí. Todos debemos entender que estamos para defender la patria, para defender nuestro pueblo soberano, para defender la verdad, para defender la justicia, para ser personas dignas con responsabilidad, dignas con verdadero criterio, dignos con verdadera responsabilidad. Usted no puede ser otro delincuente que apoye delincuentes. Nosotros no podemos permitir
que nuestra patria se hunda en el más grande fracaso de todos los tiempos. Colombia debe renacer, pero Colombia debe renacer de una paz integral, de una paz de verdad, pero no una paz desde el Ejecutivo, no una paz desde el Congreso, no una paz que tenga muerte silenciosa por parte de los que accionan todo lo que ha pasado en nuestra patria. Esta es nuestra responsabilidad. Usted, todos nosotros debemos respaldar el gran principio de la moralidad, ese gran principio que nos dejó Antonio Nariño. Todo el pueblo, todo el mundo es ilusión y la vida misma no es sino un sueño, pero de todos los sueños el más dulce sin duda es el amor. Dios me les bendiga a todos. Dios y patria, y seguimos adelante.